Invitamos nuevamente al señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Bueno, gracias. Felizmente, esto es solo una vez al año, vamos 3 horas 45 minutos de Informe a la Nación, pero bueno, es bueno que se enteren en detalle todas las cosas maravillosas que están ocurriendo día a día. Y en buena hora empezamos, porque no fue intermedio, empezamos con ese gran espectáculo musical que nos elevó el alma a todos, y parte de ese espectáculo musical fue también ese extraordinario discurso con que abrió la sesión nuestra presidenta nacional de la Asamblea, ¿no? Asamblea Nacional. Ahorita, no te preocupes, unas 3 horitas más y acabamos. Solo 82 páginas más de discurso. ¿Está bien? Ok. Bueno, pero debemos entender, queridos compatriotas, como decía al inicio, ¿de dónde venimos? De pueblos ancestrales, llenos de sabiduría, llenos de historia, llenos de dignidad, de luchas independentistas, de revoluciones por alcanzar la soberanía, la libertad. Debemos entender de dónde venimos, debemos saber dónde estamos, ese es el objetivo de este Informe de la Nación, pero también es un objetivo saber hacia dónde vamos. Ecuador ya cambió, pero necesitamos ir a un país mucho más justo y productivo. Muchas veces la izquierda tradicional se olvidó de esta palabra, se hablaba mucho de justicia y muy poco de productividad, de eficiencia, competitividad, y cómo entonces tenemos las bases materiales para hacer justicia, para garantizar derechos, dar oportunidades a todas y a todos. Nosotros tenemos muy claro esto, debemos ir a un país más justo, pero también más productivo. De eso han hablado los ministros, el vicepresidente, etcétera. Pese a que estamos reduciendo la desigualdad, queridos compatriotas, América Latina es aún la región más inequitativa del planeta. Y muchas veces ni siquiera entendemos las fuentes de esa inequidad. Queridos jóvenes, aquí otra idea clave, irrenunciable. La exagerada acumulación de la riqueza siempre será injusta, pero aún al lado de tanta miseria. No puede haber un empresario en el Ecuador que pueda dormir tranquilo con riquezas excesivas y pagando a sus trabajadores el mínimo sueldo. No hay libertad sin límites, y la indignante opulencia de unos pocos frente a la más intolerable miseria son balas cotidianas contra la dignidad humana. Con aquellos sueldos exagerados, muchas veces se disfrazan también las utilidades que deberían repartir a todos los trabajadores. Por ello propusimos establecer límites de brechas salariales entre quienes más ganan frente a aquellos que menos ganan dentro de una empresa. Y muchas gracias nuevamente a nuestro bloque legislativo por haber aprobado aquello que es parte de la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar. Pero esto solo resuelve una mínima parte del problema de la inequidad. Al dejar libres las fuerzas estructurales del capitalismo, como sugiere el mantra neoliberal, se empuja inexorablemente a la civilización hacia una espiral sin fin de desigualdad. Pero las respuestas del pensamiento hegemónico y de la propia izquierda se han limitado tan solo al control parcial de los flujos o de las rentas, sin preocuparse por el acervo de capital, por la acumulación de capital y su concentración en tan pocas manos. La inequidad, queridos compatriotas, se profundiza cuando la tasa de rentabilidad del capital, el rendimiento del capital, es superior a la tasa de crecimiento del ingreso nacional. Es decir, cuando la velocidad a la que se acumula el capital es mayor que la velocidad a la que se incrementa el ingreso nacional. Y se produce la llamada sociedad patrimonial, fruto de la acumulación heredada y presente de riqueza, que socava a la sociedad meritocrática como base de una democracia real. La acumulación exacerbada de capital, como ha vuelto a resurgir desde los años 80 en los países desarrollados, genera que esta sociedad patrimonial vuelva a poner en riesgo las bases de movilidad social y de prosperidad sostenidas en el esfuerzo y en el mérito. Por ello, autores como Thomas Piketty, un economista francés,
han propuesto un impuesto mundial y progresivo al capital para regular al capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI. Dadas las condiciones actuales de información y coordinación entre países, este impuesto es imposible. En palabras de Piketty, es una utopía útil, porque al menos nos indica lo que tenemos que hacer. Sin embargo, sí podemos avanzar a nivel nacional en algunos aspectos, como cortar las fuentes ilegítimas de acumulación en base al patrimonio. Acabamos de hacer un estudio que demuestra que solo en los 9 principales municipios del país, más de 600 millones de dólares se fueron a manos privadas por concepto de la plusvalía que genera la inversión estatal. Esa plusvalía debe ser capturada por el Estado, porque además es generada por recursos sociales. No se trata de una imposición, se trata de una devolución. Ejemplos paradigmáticos de estas fuentes ilegítimas de acumulación en base al patrimonio son los proyectos de UNASUR o de Yacha. En ambos casos, las inversiones hechas por el Estado, por todos nosotros, no solo que no hemos recibido ninguna contribución por mejoras, sino que hemos tenido que comprar terrenos hasta 5 o 6 veces más de su valor antes de los respectivos proyectos. Se trata de un típico caso de socialización del gasto y privatización de las ganancias. En general, y escúchenme bien jóvenes, en general, cualquier incremento del valor de un activo que no es fruto directo de las acciones del respectivo agente económico es ganancia ilegítima y algunas veces inmoral. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de especular con arroz cuando hay una hambruna, con especular con tierras cuando éstas se requieren para agricultura o desarrollo urbano? Lo primero es sancionado, lo segundo todavía es premiado. En las próximas semanas enviaremos a la Asamblea Nacional el correspondiente proyecto de ley para que esa ilegítima plusvalía pase a manos de los municipios. Es una de las cosas más revolucionarias que haremos. Eso ayudará mucho también a los promotores inmobiliarios, una de cuyas principales restricciones es la especulación con los suelos urbanos. Pero el patrimonio heredado también se esgrime como un factor de inequidad fundamental. Siempre será más fácil acumular riqueza si de partida se ha heredado una casa y no se tiene que pagar arriendo. Al inicio del gobierno intenté mejorar el sistema impositivo para las herencias, pero no tuvimos la fuerza política para lograrlo. Pese a que tan solo 3 de cada 1000 ecuatorianos reciben una herencia cada año y tan solo 3 de cada 100.000 reciben una herencia mayor a $50.000. 3 de cada 100.000 reciben una herencia mayor a $50.000, base desde la cual se proponía pagar un mayor impuesto. Con engaños convencieron a los mismos pobres de que era un sistema perjudicial. ¿Cuándo un pobre en su vida va a recibir una herencia, y peor aún, una herencia mayor de $50.000? La verdad es que esta es la diferencia entre una aristocracia y una verdadera democracia: la igualdad de oportunidades, no la sociedad patrimonial y más aún patrimonio heredado. Enfrentaré el costo político que sea necesario, pero en los próximos días también enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo sistema impositivo para las herencias superiores a los 100 salarios básicos unificados. Ojalá entendamos, queridos compatriotas, que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos son capacidades humanas, tales como salud, educación, nutrición, y en lo colectivo, una sociedad segura, equitativa, cohesionada. Otra fuente no solo ilegítima, sino ilegal y por supuesto inmoral de riqueza es la corrupción, que jamás hemos tolerado, pero que lamentablemente pervive, sobre todo en los territorios y contrataciones locales. La lucha contra la corrupción es uno de los rostros fundamentales de nuestra revolución, pero no es solo de un gobierno esta lucha, sino de todo un pueblo. La mayor sanción debería ser la sanción social para aquel que roba recursos públicos
y así también roba la esperanza de nuestra gente. Lamentablemente, pareciera ser que esta práctica inaceptable aún goza de mucha tolerancia social. En los territorios es muy fácil ver el incremento injustificado de riqueza, pero no pasa nada, nadie dice nada. Esto tiene que cambiar, compatriotas. Contratistas, empresa privada, a no dejarse pedir un solo centavo por la obra pública. Denúncienlo inmediatamente y tendrán todo el respaldo del gobierno. Hemos facilitado el proceso de denuncia a través de la línea 1800 Soy Honesto y de un portal en el que todos los ecuatorianos pueden ingresar virtualmente sus denuncias y que lo pueden encontrar en la página web de la Secretaría Nacional de la Administración. Servidores públicos de la patria, más allá de su justo sueldo, a no aceptar un solo centavo por cumplir con su deber. Cualquier intento de soborno también denúncienlo, así como sobreprecios, contratos amarrados, amañados, que todavía pudieran darse, pese a tener el mejor sistema de compras públicas de toda la región. De acuerdo a la Constitución, queridas ciudadanas y ciudadanos, la mayor responsabilidad en la lucha contra la corrupción en el sector público la tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, un par de sus miembros se pasaron haciendo politiquería y esto bloqueó la acción del Consejo. Esperamos que con los nuevos consejeros esto cambie y desde todas las instancias del Estado se luche contra esta pandemia. En las próximas horas, compatriotas, denunciaremos a las autoridades respectivas y al país entero un grave caso de corrupción en las filas de la Revolución Ciudadana. Nos llena de vergüenza. Nos llena de vergüenza. Ofrecemos disculpas al país. Enfrentaremos el costo político, pero jamás honestaremos la corrupción. Queridos compatriotas, decía que necesitamos un país más justo, pero también más productivo, que a nadie le quede la menor duda. Es muy fácil hablar de justicia social, pero ¿cómo generar esa base material para sostener la justicia, los derechos, las oportunidades? Ya han hablado de aquello el vicepresidente, la ministra de la Producción, el ministro coordinador de sectores estratégicos. Debemos tener claro que no es suficiente ese Estado que vela por las grandes mayorías. Sabemos que aunque el poder esté en las manos de los ciudadanos y se logre obtener una mejor distribución de los recursos sociales, aún puede ocurrir que solo haya miseria para repartir. Necesitamos construir las bases materiales para sostener el buen vivir para todas y para todos. Ya lo han dicho los ministros de talento humano, conocimiento, los que me antecedieron en la palabra. La educación es sobre todo un derecho, pero también es desarrollo, es lo que permite mejorar la productividad. La educación es el mejor medio para salir de la pobreza y para alcanzar el buen vivir. Por eso invertimos tantos recursos en educación y lo seguiremos haciendo, aunque la oposición de siempre lo llame derroche. Seguiremos derrochando en educación. Pese a las dificultades externas, no hemos escatimado un solo centavo
destinado a la educación de nuestros niños y jóvenes, incluso la base de una verdadera democracia, esa palabra tan maltratada, tan estropeada, tan utilizada en el mal sentido, la base de una verdadera democracia, escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, es una educación pública de excelente calidad, de acceso masivo y absolutamente gratuita. Como país hemos iniciado una nueva etapa, como revolución hemos iniciado una nueva etapa, la revolución del conocimiento y la innovación, para pasar de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en el talento humano, la ciencia, la tecnología, las ideas. Vamos camino a la consolidación de nuestra transformación de la matriz productiva, basada en el conocimiento, para lo cual enviaremos también en los próximos días, como ya lo anunció Andrés, a la Asamblea Nacional, el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, la creatividad y la innovación. Queridos jóvenes, no se dejen engañar. Salir de la economía extractivista no es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales, sino, como lo estamos haciendo, movilizar los ingresos que estos recursos generan para desarrollar otros sectores de la economía, invirtiendo fundamentalmente en talento humano, ciencia, tecnología. Estamos usando el extractivismo justamente para salir de él. Creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. En este poder depositamos gran parte de nuestra esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el buen vivir para toda la humanidad. Vamos a ser campeones mundiales de la innovación, compatriotas, a hacer cosas nuevas, mejores, revolucionarias. Vamos a ser un país no solo de 16 millones de emprendedores, sino de 16 millones de innovadores. Dice el proverbio: regálale un pescado a un hombre y le harás alimento un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. No solo vamos a pescar, eso es muy poco. Vamos a fabricar la caña, los anzuelos, la misma barca. Vamos a desarrollar la cría de peces en cautiverio, la maricultura. Vamos a desarrollar la genética para el mejoramiento y más rápida reproducción de esos peces. El límite es el infinito, compatriotas. Contamos con recursos naturales. Nuestra selva es una biblioteca natural de millones de volúmenes, de los cuales hemos tan solo leído unos cuantos. Nuestro mar está prácticamente inexplorado y es 5 veces más grande que el territorio continental. Todo está por hacerse. Con talento humano, ciencia, tecnología e innovación, lo lograremos, compatriotas. Pero, queridos jóvenes, conciudadanos, todo esto exige caminar hacia una cultura de la excelencia. Jóvenes queridos, atentos, la ignorancia es audaz, la mediocridad atrevida y algunas veces hasta seductora, sobre todo cuando se la quiere disfrazar de democracia. Debemos adoptar como sociedad la excelencia en todos los aspectos, desde las tareas más simples hasta las más complejas. Que del más sencillo lustrabotas hasta el presidente de la República haga las cosas con excelencia. Ahí está la clave del desarrollo, compañeros. Y por supuesto, como ya se mencionó, nuestro aporte también será en excelencia del servicio público. Seguiremos en la lucha por quitar inútiles trabas burocráticas, por eliminar los trámites innecesarios, sobre todo para nuestros emprendedores. Lamentablemente, muchos de estos problemas se encuentran en los gobiernos locales. Finalmente, todo nuestro apoyo al sector privado que legítimamente genera empleo, paga impuestos, respeta al consumidor, cuida el medio ambiente. Como izquierda moderna, jamás negaremos la necesidad del capital privado y del mercado, pero siempre, al mismo tiempo, defenderemos
la supremacía del ser humano sobre el capital y de las sociedades sobre ese mercado. Queridos compatriotas, recibiremos, hay grandes noticias para el país, vientos frescos vienen por nuestra América y por nuestra patria. Recibiremos en pocos días más la visita del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Que le dice al mundo que le gustaría una iglesia pobre para los pobres. Y le dice a sus hermanos clérigos que es hora de evangelizar con alegría, dejar de lado la amargura y trabajar por un futuro de luz, de optimismo, de ánimo renovado. El día de ayer, en su mensaje al pueblo salvadoreño, el Santo Padre nos decía que debemos, cito, vivir la violencia del amor, la que se hace cada uno para vencer sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Bienvenido, Santo Padre, a esta que también es su patria, porque usted es de la patria grande. Compatriotas, la Revolución Ciudadana habla claro, obra recio y siente hondo. No se ve nada. Habla de cosas imposibles, porque de lo posible sabemos demasiado, como canta nuestro querido amigo Silvio Rodríguez. Qué lejanos están aquellos días en que nuestros hermanos bañados en lágrimas, impotentes, se aferraban a las mallas de un aeropuerto mientras asistían a la partida de sus seres queridos hacia un destino incierto y a veces sin boleto de retorno. Ahora probablemente nuestras madres derraman lágrimas de tristeza, pero también repletas de orgullo, cuando despiden a sus hijos que impregnados de ilusiones y sueños parten a estudiar en las mejores universidades del mundo. Somos más, muchísimos más, los que hacemos las cosas con alegría, con amor, con convicción de patria. Venceremos, no solo en las urnas, sino en las redes sociales, en las calles, en todos los lugares. Venceremos, compatriotas. Somos más, muchísimos más. Que cometemos errores, de seguro. Si me caí, es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena aunque te caigas, decía nuestro querido amigo, que ya partió hacia el infinito, Eduardo Galeano. Continuaremos sembrando la patria de sueños cumplidos, de buen vivir, de sonrisas, de esperanza, de alegría. Ahora nos hablan de alternabilidad en el poder como supuesto principio fundamental de la democracia. E incluso algunos aseguran que las elecciones ya no son el mecanismo democrático idóneo, si un gobierno es ratificado en más de 3 procesos electorales libres y universales. La verdad es que por fin ha existido verdadera alternabilidad y el poder finalmente ha pasado de unas élites a las manos del pueblo ecuatoriano. Si no, vean en cuántos gobiernos ha participado cierta oposición que desespera por tener la presidencia. Los mismos de siempre en el poder, solo cambiaba la cereza del pastel. Si tengo la posibilidad legal de participar en las próximas elecciones y si decidiera hacerlo, ¿significa que las voy a ganar? Tan derrotada se siente la oposición que cree que por el solo hecho de que este compañero se presente como candidato ganará las elecciones. ¿Es esa su definición de democracia? Bloquear a aquel que podría derrotarlos. Como les dije en mayo pasado, si yo pensara en mi beneficio personal, sería un buen momento para retirarme, pero esta revolución que ya es leyenda trasciende con mucho a las personas. Entiendo bien que mi vida ya no es mía, es de mi pueblo y de mi patria, y estaré donde me exija el momento histórico. Parafraseando al comandante Hugo Chávez, sé bien que yo ya no soy yo, soy todo un pueblo. No veremos eso. Lo importante es que la revolución continúe. Hay gente muy capaz
para dirigir este proceso. Lo importante es que continúe la revolución. Pero también les dije que se venían tiempos duros, y no me equivoqué. Se está cumpliendo lo que ya advertía al país. Hay una restauración conservadora en marcha, con la complicidad, para variar, de la supuesta izquierda radical, más conservadora aún. Los mismos de siempre ya están en campaña, solo piensan en las próximas elecciones. Nosotros pensamos en las próximas generaciones. En el fondo, la estrategia es agotar a las personas de bien, destruir a quienes estamos construyendo la patria del futuro. Quieren cansarnos para que digamos basta, ya no más, para que la buena gente, que es la mayoría de este país, diga ya basta, ya no más. Pero eso sería la peor de las derrotas, la peor claudicación. En Ecuador, quienes hace 8 años emprendimos la tarea de transformar la patria, sabíamos que este no iba a ser un camino fácil. En lo humano, algunas veces muy duro. Ustedes saben que si a mí me muerde un perro, al día siguiente la prensa libre e independiente entrevista al perro. Nos quieren robar hasta las referencias. Cualquier mentiroso es perseguido político. Cualquier violento que ataca al presidente es poco menos que un héroe de la oposición. Cualquier muchacho malcriado se vuelve noticia internacional. ¡Cuánta mediocridad! A muchos les parece adecuado que se meta en la cárcel a alguien por maltratar a una mascota, pero nos quieren hacer creer que no debe haber sanción por ofender al presidente. El día en que llegue un mundo así, espero estar bien muerto, compatriotas. ¿Cómo destruyen valores? ¿Cómo nos roban referencias? ¿Qué daño le hacen a la juventud? Queridos jóvenes, no existe tal desdoblamiento entre ciudadano y presidente. Además de imposible, es indeseable. Sería la deshumanización del presidente. Lo que sí existía era presidentes que no salían ni a la esquina. Este presidente seguirá estando en contacto con su gente, con su pueblo, con sus mandantes. Los que me quieren, la inmensa mayoría, gracias a Dios, mostrarán su afecto. Los que no me quieren pueden mostrar su desafecto, pero dentro de la ley y de las normas de respeto. Si no, con la ley en la mano, me haré respetar. A los que aparentemente sí pueden faltar al respeto es a los que sostienen todas estas tonterías de que señales obscenas, insultos, incluso agresiones son parte de una supuesta libertad de expresión. Ya saben, conciudadanos, recuerden, a ellos sí les pueden hacer estas cosas, a mí no, yo me haré respetar. Ellos tendrán que agradecerle, yo me haré respetar. Resulta simpática la teoría de aquello de estar contra el poder por ser poder. Jóvenes, se debe estar contra el abuso de poder, contra el poder ilegítimo. El resto es mediocridad o simple envidia. Para transformar las raíces mismas de la inequidad, de la miseria, de la exclusión, se necesita poder, y por eso estamos en política. Pese a nuestra profunda legitimidad democrática, ahora se quiere satanizar al poder porque sencillamente ya no está en manos de los de siempre. Ojalá se entienda que ahí está la trampa, compatriotas, jóvenes. Sin poder legítimamente ganado en las urnas, no pudiéramos hacer esta revolución en democracia. Quieren diluir el poder del Estado, poner a la función del Estado una contra otra, porque así nos inmovilizan, porque de esta manera la democracia no cambia absolutamente nada y todo sigue igual. Que no nos confundan ni un solo instante y continuemos dando nuestro voto apasionado por la patria, para que este proceso, que ya es leyenda, siga transformando al país en democracia, compatriotas. Jóvenes queridos, huyan de la mediocridad como de la peste, sean siempre rebeldes, nunca patanes, siempre demócratas, jamás mediocres, siempre firmes, nunca violentos. Pero los días que nos sentimos cansados, agobiados, nos basta recordar a Alex,
uno de los 187 niños que han recibido implante coclear, que ahora le permite escuchar y hablar, y que gracias a ello, por primera vez ya le puede decir feliz Día de las Madres a su mamá Paulina. Cuenta Paulina que Alex es un muy buen alumno en su escuelita. Basta imaginar a Tatiana, joven afro de la Cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur de Guayaquil, barrio absolutamente marginal, carente de todo, fruto de invasiones, quien antes de la revolución difícilmente habría aspirado a terminar el bachillerato y hoy estudia ingeniería aeronáutica en la Universidad Estatal Rusa de Hidrometeorología, gracias a las becas de la revolución. Sus reportes de notas son excelentes. Basta pensar en Matías, niño de 3 años con parálisis cerebral, cuya madre Johanna ya no tiene que pagar por la costosa fisioterapia, pues la recibe absolutamente en forma gratuita en el nuevo centro de salud de Guamaní. Y basta mirar a Tania, esa madre de 24 años, quien a los 15 años de edad vio partir a su propia madre como migrante a España. Y ella misma fue madre adolescente y dejó los estudios. Luego, con la revolución, se animó a terminar el bachillerato y, motivada por darle un mejor futuro a su hijo Daddy, rindió el examen nacional de educación superior y sacó nota perfecta, 1000 sobre 1000, por lo que podrá ir a estudiar a cualquier parte del mundo. Por ellos, por los millones de niños que tendrán un país mucho mejor, por esta siembra pródiga de humanidad, todo valió la pena y cualquier fatiga se esfuma, compatriotas. Ñuca Cuyasca, Ecuador, Pusaguata, Sinaca, Ecuadorca, Suguacha, Irqui Yactami, Carca. Chinapas, Pusaguata, Quipe, Ecuadorca, Sicami. Sinaca, Rurasca, Niscata, Pactatiscan, Chigimi. Sinapas, Ruranaca, Tiaragmi. Sinapas, Cunanca, Maipipasmi, Ecuadorca, Uyaricum. Cunanca, Maipipasmi, Ecuador Manta, Mana Amirispa, Rimatum. Imata Rurasganchi, Ñancuna, Muyuk Ñancuna, Chacacuna, Milenio Yachana Guasicuna, Churacunacuna, Camucuna, Chuncuna, Chaupipunja Micuna, Becacuna, Suma Yachana Guasicuna, Milenio Yactacuna, Ampi Guasicuna, Suma Causaipa, Guagua Guasicuna, Hatun Yacuta, Cucha Yanica, Cucha Yanicha, me voy nervioso. Cucha Yachina Cuna, Yacuguán Michata Runacuna, Ecu Iskun Shuksuk, Shuk y Macunatapas, Maipita Rurascanchi, Quitopi, Guayaquilpi, Cuencapilla, Mana, Amazoniapi, Antispi, Mama Cucha Manyapi, Galapagospi, Caipichaipi, Tucui, Ecuadorpi, Imaguantac, Rurascanchic, Uyachic, petróleo culquiwan, minería culquiwan, impuesto culquiwan. Imapata Rurascanchic, Samuk, Akyanakunapi, Yuyaspa, Mana, Samuk, Wiñaykunapi, Yuyaspami, Rurascanchic, Ruracunchic, Guaguacunapi, Guaguapa, Guaguacunapi, Yuyaspami, Rurascanchic, Ruracunchic, Ecuador, Sicancachun, Ecuador, Causanayay, Yactacachunmi,
Rurascanchic, Ruracunchic, Chinaca, Taitakuna, Mamacuna, Guambracuna, Huizacuna, Huahuacuna, Tucui, Xunguan, Casna Caparishun, Ecuador, Causachun, Ecuador, Causachun, Ñuca Cuyasca, Ecuador, Chucuyancaman, Chucuyancaman. Finalmente, compatriotas, y como siempre, quiero finalizar con palabras de gratitud. Quiero expresar mi sentido agradecimiento a nuestras familias, a nuestras hijas, hijos, esposas, esposos, madres y padres que comparten las alegrías y las tristezas, los éxitos de lo alcanzado y las expectativas de lo que tenemos aún por hacer. Hemos sembrado la patria de esperanza, de autoestima, de dignidad y ya estamos cosechando sus primeros frutos. Gracias a todas y todos nuestros familiares por haber aprendido a sobrellevar nuestras ausencias. Ustedes son nuestro motor, nuestra inspiración. En esas largas jornadas de trabajo no hay ni un solo minuto en que no estén presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. En nuestros suspiros largos y silenciosos no es falta de amor, es amor redoblado por las familias propias y por las 16 millones de ecuatorianas y ecuatorianos a quienes servimos. Algunas veces esos sacrificios son grandes, ¿verdad, Jorgito? Que debería estar festejando su cumpleaños número 13 el día de hoy. Cumpleaños, Jorge Glass Jr. Y tiene que aguantar interminables discursos. Pero tiene que apoyar en todo a tu papi, que está haciendo una labor histórica. Feliz cumpleaños, Jorgito. Quiero agradecer a todos nuestros ministros de Estado, secretarios, subsecretarios, a todos los trabajadores del sector público, que han asumido la tarea de invertir sus días en el bienestar de sus compatriotas. Sabemos de lo sacrificado de su labor, sabemos de las noches sin dormir, del poco tiempo incluso para comer y otras tantas vicisitudes que enfrentamos a diario. Sepan que con su esfuerzo cotidiano, silencioso, están contribuyendo para que el sueño ecuatoriano sea una realidad. El mundo lo sabe, ya se habla del milagro ecuatoriano, que no es ningún milagro, sino el fruto de un trabajo constante y tesonero de millones de compatriotas, de los cuales este presidente es apenas uno más. Gracias. Gracias a las autoridades de las distintas funciones del Estado, gracias a las autoridades locales, con las cuales trabajamos en armonía para construir la patria nueva, la patria mejor, la patria de todas y de todos. Quiero agradecer también a leales soldados de la patria, compañeros y amigos, que no escatiman esfuerzo alguno por garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias, a toda hora y en todo lugar. Me refiero a los miembros del Servicio de Protección Presidencial. También son testigos de cuánta infamia recibimos de los medios de comunicación, porque ellos ven lo que sucede y después lo que publican ciertos medios. Un abrazo inmenso a los colaboradores del despacho presidencial y de la presidencia en general, que sin horarios ni días de descanso nos acompañan anónimamente día tras día. Ya tengo cargo de conciencia, chuchaqui moral, ¿no? Como decimos. Una querida colaboradora que nos acompañó casi 8 años en la presidencia, pero que hace poco por sus tiernos hijos tuvo que aceptar un trabajo en el sector privado donde trabaja menos y gana más. Me dijo, presidente, el buen vivir ha estado fuera del gobierno. Mucha suerte. Si nuestro esfuerzo, nuestro trabajo permite el buen vivir de nuestros compatriotas, créanme que también es buen vivir para nosotros, sin lugar a dudas. No hay mayor felicidad, como decía Baden-Powell, el fundador de los Scouts, que hacer felices a los demás. Y nuestro trabajo ha contribuido a la felicidad de las familias ecuatorianas. Todo valió la pena, compatriotas. Muchas gracias, compañeras y compañeros asambleístas. Su apoyo ha sido fundamental para hacer esta revolución en democracia. Seguirán intentando dividirnos, hablarán de respeto, pero nos insultarán, borrego, etc. Esa es la contradicción permanente de esta gente. Seguirán intentando dividirnos. Confundirán el único y solo poder del Estado con sus diferentes funciones. Dirán que esas funciones deben darse las espaldas como signo de independencia.
les duele aceptar el resultado de las elecciones. Extrañan las asambleas de los feriados bancarios, sumisas no a sus pueblos, sino al poder financiero. Añoran al hombre del maletín, que se transe a espaldas del pueblo ecuatoriano. Extrañan los chantajes, las pugnas de poderes, los cenicerazos, para luego supuestamente rechazar la confrontación. Que sigan sufriendo los del pasado y sus pseudos periodistas, porque ese pasado no volverá. Gracias también a los queridos compañeras y compañeros de Alianza País por su compromiso, su entrega y su ejemplo, por compartir, participar y consolidar una organización fuerte, coherente y democrática, columna vertebral de la Revolución Ciudadana. Gracias por hacer de nuestro movimiento un motor del nuevo Ecuador, que avanza indetenible hacia mejores días. Gracias a los compañeros de Unidos, a los verdaderos progresistas de la patria, con los cuales siempre será infinitamente más lo que nos une que lo que nos separe. Un abrazo y gratitud a los críticos de buena fe. Sus señalamientos nos alertan y nos mejoran. Un abrazo y más alegría para quienes son detractores de mala fe de esta revolución. Este gobierno trabaja también para ustedes. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Le canta el poeta sandinista, comandante Tomás Borges, a sus torturadores. Qué importante la tarea que cumplen los difamadores de la alegría. Nos dan más fuerza para luchar contra ese país del pasado, insisto, al que nunca volveremos. Yo solo estoy aquí de paso. Aquí se quedarán nuestros hijos para siempre, igual que esta revolución de la alegría. ¡Que viva Ecuador, compatriotas! ¡Que viva la patria grande! Esta es la victoria definitiva de todo un pueblo. ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, Ecuador querido.